Hemos llegado hasta aquí para rendir al pie de este bronce imperecedero un homenaje de fervorosa admiración a una de las mujeres más extraordinarias de la historia. Muchas figuras del descubrimiento pueden ser analizadas, cernidas en las apasionantes controversias de la crítica histórica. No pocas de ellas pueden salir de ese examen disminuidas en sus proporciones universales. Pero la de Isabel la Católica, resplandeciente como la de una torre bruñida por el sol, limpia como las herraduras del caballo del Cid, y ancha y venerable como las llanuras de Castilla, se impone sin discrepancia a la reverencia unánime de la historia. En la empresa de Colón hay puntos débiles por donde se ha filtrado a menudo la malicia y la animadversión de los historiadores, para muchos de los cuales no han pasado inadvertida ciertas flaquezas propias de aquel explorador inigualable. Y en las hazañas, aún en las más grandiosas, de los héroes que participaron en la conquista de América, asoma con frecuencia alguna sombra que empaña la luz que resplandece sobre la frente de esos semidioses, dignos todos de la epopeya. A este capitán, bardado de bronce desde los pies a la cabeza, se le puede hacer el cargo de haber violentado con los hierros de la venganza o con los de la codicia las puertas de la gloria. A aquel otro, en cuya espada parece hallarse suspendido el rayo de Júpiter, se le podría tildar de haber hecho recaer con rigor excesivo las terribles necesidades de la conquista sobre las tribus juzgadas. Y a aquel de perfil rampante, para quien no existió obstáculo capaz de detener los bríos de su caballo, se le podría acusar de haber traído a América, junto con el ideal heroico de su raza, el fermento de indisciplina o de anarquía que ha después persistido en nuestros pueblos y malogrado muchas veces en ellos el equilibrio democrático y el progreso de las instituciones. A Isabel la Católica, en cambio, no puede hacérsele el menor reparo, no se le puede dirigir la crítica más leve, porque todo lleva en ella, al menos en lo que se refiere a las proyecciones de su genio sobre el destino de América, la perfección propia de las cosas superiores. Todo americano tiene que ponerse espiritualmente de rodillas para pronunciar el nombre de esta reina excelsa que fue para los indios, en los días críticos de la conquista, una especie de divinidad bienhechora. Uno de esos historiadores que se han especializado en la innoble tarea de detractar a España, queriendo discutir a esa nación, la más grande que el mundo ha conocido, el primer puesto entre las naciones civilizadoras de la historia. Uno de esos difamadores gratuitos del gran pueblo que salvó la civilización cristiana, hundiendo en las aguas del Lepanto a la divinidad del sombrero tesalio y de los talones con aletas. Uno de esos enemigos sistemáticos de la madre patria, para quien nada vale lo que ella ha hecho en favor de la cultura occidental y el progreso de la familia humana, puede imputar a Isabel la Católica tales o cuales errores de su política nacionalista, como el de las violencias persecutorias contra los judíos, como el de la incontenible ola de sangre con que bajo su reinado manchó los cabalzos de la península, la intolerancia religiosa. Pero esos errores, si pueden calificarse de errores, los excesos de Isabel la Católica en defensa de lo que ella creyó, al igual que los primeros teólogos del mundo, como una cruzada para conservar a Cristo en el corazón humano,
constituyeron un rasgo común de la política europea en los días del advenimiento al trono de la gran reina española. Hubo una tea en España para Berroe, quemado vivo ante las puertas de la mezquita de Córdoba. También hubo otra en Italia para Galileo, obligado a empuñar de rodillas el cirio de la retractación pública en la cuna de la cristiandad. Otra en Ginebra para Miguel Servet, otra en Roma para Giordano Bruno, y mil más en toda Europa que se llenó de un extremo a otro de leños humeantes para esos genios sacrificados. Si hubo una Amberes depredada por los tercios del duque de Alba, y media Italia entrado a saco por las legiones de Gonzalo de Córdoba, también hubo una Jerusalén barrida hasta la última piedra por las huestes de Tito, y una Corinto sepultada bajo una luz de barbarie en lo más riente de la civilización helénica. Pero sea cual sea la actitud de la crítica ante Isabel la Católica, lo cierto es que su figura es para América digna de los altares. La soberana, en efecto, que armó en la península el brazo de la Inquisición y que no se detuvo ante los extremos más temerarios de las rivalidades confesionales, veló constantemente en América por la suerte de la raza indígena, por la evangelización de sus pueblos idólatras. Los santuarios erigidos en América por Isabel la Católica no se hallan manchados por una sola gota de sangre. Gracias a esa gran protectora de la raza indígena, la conquista conservó en todo el continente, no obstante sus crueldades inevitables, el carácter de una cruzada emprendida en nombre de un ideal esencialmente religioso. La colonización, en una palabra, no perdió jamás de vista en América el móvil superior, que le señaló desde el principio la mano providencial escogida para hacer posible esa empresa civilizadora. Prueba de ello fue que donde quiera que el colonizador español levantó una villa, hizo erigir junto al palacio para el cabildo y a la ciudadela almenada para la comandancia de armas, las torres de una iglesia destinadas a rodear desde su nacimiento las sienes de la ciudad con una guirnalda de piedra. Por la raya que trazó Pizarro de oriente a poniente, para separar a los hombres de los héroes y a los simples mortales de los grandes conquistadores, hay un don divino que distingue al conductor vulgar del gobernante de raza, el genio. Saber la Católica lo tuvo en grado superior. Probablemente no ha habido quien entre sus antecesores en el trono, quien entre las testas coronadas de Europa en la antigüedad o en la era moderna, quien la haya igualado en firmeza para el mando, en sagacidad política, en espíritu de justicia social, en amor a sus gobernados, en actitud de todo orden para el ejercicio del poder con energía, que no es suyo ni la piedad, ni la simpatía hacia las flaquezas humanas. Antes de su advenimiento al trono, España carecía de unidad no solo nacional, sino también política. Y es la gran reina quien restaura las bases del poder real y quien corta de un golpe, como Judith la de Holofernes, la cabeza del caciquismo, medida sin la cual no podía considerarse a España como una nación verdaderamente integrada. La justicia, corrompida y afrentada desde los días de Enrique IV por funcionarios penales y por alcaides prevaricadores, había desaparecido del reino, y la gran soberana, decidida a restablecer la dignidad de ese pueblo sagrado, ofrece audiencia pública a las puertas de su alcázar, en un rasgo semejante al de los jueces primitivos, que se constituían en tribunal a las puertas de las ciudades antiguas. La Iglesia, celosa hasta el exceso de sus fueros, tiene que invadir la jurisdicción del Estado. E Isabel de Castilla, a pesar de su supuesto fanatismo y de su aparente sumisión al poder eclesiástico, reivindica cuantas veces las circunstancias lo requieren, como en el caso del cardenal de San Jorge y en el del arzobispo de Sevilla, los derechos de la corona frente a los derechos del sucesor de San Pedro. Por esa prodigiosa multiplicidad de su genio,
saber la católica puede ser reputada con justicia como el más alto símbolo de lo que España significa, no solo como nación rectora de la historia en días críticos para la humanidad, sino también como pueblo lleno de virtudes extraordinarias. En la figura de Isabel de Castilla se reflejan rasgos de todos los héroes españoles, como el Cid combate sin cesar contra el moro, y más afortunada que aquel personaje de romance, le cabe la gloria de coronar la empresa de la reconquista ante las murallas de Granada. Como Santa Teresa, funde escuelas y talleres, concilia en su personalidad prodigiosa el misticismo de una sierva de Dios con la energía de una heroína de voluntad prodigiosamente emprendedora. Como el padre Las Casas, siente la exaltación de la filantropía y se convierte como protectora de la raza indígena en escudo de la inocencia. Como Colón, cree en la utopía y participa de las adivinaciones del genio, y más completa en sus atributos extraordinarios que todos esos personajes reunidos se sienta en el primer trono del mundo para dar desde allí a su obra proyecciones universales. Contra la nación que aparece simbolizada en la figura de esta reina sin par, se han esgrimido todas las calumnias, y la injusticia ha llegado en plumas como la de Draper y la del historiador inglés Enrique Tomás Buckley, hasta calificar de bárbaro al único pueblo que después de Roma ha estrujado en sus manos, como las 4 puntas de una túnica, los 4 extremos del planeta. El pueblo que se ha hecho blanco de esa injuria es el mismo que en la Edad Media elaboró las partidas, es decir, la legislación más perfecta con que contó la humanidad en toda esa larga noche de la historia. El mismo que ensanchó en el Renacimiento los límites del mundo. El mismo que cuando el pensamiento de Europa se hacía envuelto en las tinieblas, imprimió el primer texto griego del Nuevo Testamento y rescató el universo oculto de la sensualidad pagana. El mismo, en fin, que al extinguirse con el Imperio Romano, la última de las grandes civilizaciones, creó el derecho natural y esparció la luz del cristianismo por todos los confines de la tierra. Lo que hay de bárbaro en el esfuerzo español de los días de los reyes católicos, lo que hay de salvaje en empresas como la conquista de América, como la lucha de 700 años por la constitución de la unidad española, es la indomable energía con que aquella raza de titanes se desbordó sobre el mundo, que resultó estrecho para contener todo ese empuje de heroísmo que parecía proceder con el impulso con que proceden las fuerzas de la naturaleza. La mejor evidencia de la grandeza de España es que después de haber descubierto y colonizado un mundo, no existe hoy una sola pulgada de esos vastos territorios donde se alce la bandera española como símbolo de esclavitud o como testimonio de conquista. La única explicación de ese hecho increíble es la de que España hizo sus colonias como Dios hace a sus criaturas, para vivir libre, aunque sea en la pobreza, y no para arrastrar cadenas en medio del falso enriquecimiento que se suele ofrecer a los pueblos juzgados de los tiempos modernos, como irrisoria justificación de la teoría de la pretendida superioridad de las razas colonizadoras. Pero que se levanten, señores, que se levanten si pueden para ofrecer en parangón igual proeza los pueblos que tienen o que han tenido vasallos. Que se alce Roma de su sepulcro secular para que se llene el espacio con los gritos de los pueblos, hollados por el caballo de Escipión, o con las lágrimas de los millares de macedonios, barridos por la espada de Paulo Emilio. O que se pongan en pie para que proclamen con la arrogancia con que puede proclamarlo España, que se pongan en pie los grandes imperios modernos,
para que digan que por culpa suya no existe hoy ningún pueblo que haya sido testado del mundo libre en nombre de la ley primitiva de la conquista. Todavía hoy, señores, subsisten contra la madre patria esas injusticias seculares. Pero ahí está España, más grande cuanto más combatida, más gloriosa cuanto más calumniada, que ahí seguirá dominando el panorama de la historia universal, en cuyas páginas se hayan impresas sus hazañas para toda la sucesión de los tiempos. Para arrancar a España de la historia, sería preciso que Dios volviera a crear el mundo, que las huellas de aquel pueblo, celeblemente estalpadas en la corteza terrestre, desaparecieran barridas por la tempestad, bajo el horror de la noche sin fin y de las constelaciones sin nombre. Pero señores, si un día el mar se levantara de su lecho para extender su dominio sobre toda la redondez de la tierra, el hundimiento de España provocaría tal sacudida en medio de esa catástrofe universal que el océano se encresparía temeroso de que esa raza de varones de estirpe titánica volvieron a ser en las profundidades submarinas para avasallar otra vez las olas, lanzando nuevas carabelas a la conquista de lo desconocido. Saber la católica no fue solo, señores, heroína. La amazona que blanqueó sin fatiga ante la torre de la vela, no la tizona del Cid, sino la propia espada de fuego del arcángel, y que fundó y atendió con sus propias manos el primer hospital militar que se conoce en la historia. Fue también mujer de honda sensibilidad, mujer fundida ciertamente en bronce, pero en quien el metal de la epopeya se ablanda para adquirir de improviso redondeces femeninas. Fuera del amor casi sagrado con que compartió el infortunio de sus hijos, la gran reina resumió todas las virtudes domésticas en su existencia privada. En una época en que era frecuente la presencia entre las familias reales de Europa de princesas de deshonesto vivir y de reinas licenciosas, saber la católica se destaca como mujer cuyas virtudes se ofrecen a la contemplación del mundo con el brillo de las piedras inmaculadas. No hay en la vida de Isabel la católica como en la de su émula Isabel de Inglaterra extravíos sentimentales, ni oscuras historias de amor con pasiones prohibidas o con amantes decapitados. Grande hasta en la intimidad de sus amores, su figura, por donde quiera que se la contemple, solo inspira admiración y respeto, como esas cúpulas de las grandes catedrales, que parecen labradas en puro cielo, que reflejan y retienen todas las luces solares, su armonía maravillosa. Esta estatua representa a Isabel la Católica en el momento más hermoso de su vida, el momento en que entrega sus joyas para hacer posible el descubrimiento de un mundo. La crítica histórica, ignorante muchas veces de aquella sentencia del fundador de la lógica, según la cual suele haber más poesía en la verdad que en la historia, ha pretendido incluir ese acto de sublime desprendimiento entre las fábulas que puso en boga en las fantasías excitadas el descubrimiento de América. Pero los que saben que el ensueño es una de las fuerzas creadoras de la historia, compuesta en gran parte de mitos que tienen más vigencia en el destino de los hombres que la propia realidad deleznable y limitada, siguen dando fe a la leyenda, porque saben que la gran reina que estuvo a punto de inmolar 1000 veces su vida para combatir la herejía ante los muros de Granada, era también capaz de ofrecer no solo las joyas de su corona, sino también la corona misma, para lograr que descendiera en arroyos la gracia de Cristo sobre la frente de un mundo que yacía postrado ante divinidades de poder sanitario. Pueblo dominicano, con más título acaso que cualquier otro país del continente, venera y ama la figura de Isabel la Católica.
Sobre esta isla se fijaron, especialmente en los primeros días de la hazaña de Colón, los ojos de la gran reina. Yo recuerdo no solo perduran las citas de la Isabela, la primera ciudad que recibió en el Nuevo Mundo el nombre de la excelsa soberana, sino también en infinidad de hechos que se hayan unido a la suerte de los hijos de la española y al destino de esta pequeña porción del continente americano. La lucha gigantesca que tuvo una duración de casi 8 centurias, que culminó triunfalmente en Granada, gracias al genio de Isabel de Castilla, que afirmó la fisonomía de la madre patria como pueblo de ascendencia latina, así como la nacionalización de las fronteras dominicanas está consolidando la estructura moral y política de nuestro país y devolviéndole a la nación el perfil espiritual que tuvo en sus orígenes, cuando Santo Domingo se llamaba la Española y ejercía con orgullo su misión de rectora del continente, como primogénita de las colonias de España. Las estatuas, presentaciones simbólicas de personajes de carne y hueso, que actuaron largamente en la vida, que resumieron en sí los ideales de un pueblo en un momento dado, son algo más que un bloque de mármol o de bronce, desprovisto de movimiento y de acción, como todas las cosas animadas. Así como los cuerpos devuelven durante la noche la irradiación solar, descargándose al amparo de la sombra, de la energía acumulada en ellos por la luz hayamente esparcida sobre toda la naturaleza, así las tierras estatuarias despiden en torno suyo el calor y la vida, proyecta sobre ella el poderoso magnetismo de su personalidad humana. Los antiguos maestros nuestros todavía en muchas de las cosas que más atañen al espíritu. Los antiguos solían atribuir a las estatuas virtudes misteriosas. En Grecia, según Plutarco, la estatua de Pala, esculpida por Fidias con mármol del Pentélico, contribuyó a mantener la piedad pública y evitó que en el alma de los atenienses se extinguiera con el amor al bien, la fe en la cultura y en la patria. Generaciones enteras se enmudecieron de sagrado terror ante el ibex rojo y ante la bestia mitrada, representativa de las ideas de un mundo regido por los genios del exterminio y de la muerte, en tanto que otras iniciaron en una nueva modalidad de la civilización, cuando los Apolos griegos, blancos como la espuma del mar y finos como el aire de la montaña, enseñaron al mundo la sonrisa y la luz, envolviendo el corazón de la humanidad en un aura de idealismo y de belleza. Las madres todas del país a fortalecer su fe en los destinos de nuestra sociedad cristiana. Aquí vendrán los hombres mismos a recibir lecciones de fortaleza moral, de coraje patriota, de resistencia al dolor, de indomable energía contra todos los sentimientos humanos. Aquí se acercarán las sombras no vengadas de los indios desaparecidos. Es la ilustre reina confió en su testamento al amor de la providencia y a la justicia de los hombres. Y aquí, en fin, vendremos los dominicanos todos a inclinar la frente con orgullo y gratitud ante la imagen de una heroína que pondremos a aprender siempre, entre otras causas capaces de edificar la vida, el amor al orden, la voluntad de ser fuerte, la confianza en Dios, la fe en la patria, la seguridad en el poder de todas las verdades.